Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentan Tertulia Magallánica. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí desde la Perla del Estrecho, esta tertulia magallánica, con don Esteban, don Mario, don Fernando, don Marino y nuestro invitado incógnito, o desde la retaguardia, Luis Popeye Ojeda, que nos va a sorprender nuevamente con sus caricaturas. Así está, amigos, vamos a partir de aquí. Esteban Tafra nos ha traído algo que mostrar. Sí, como vamos a ¿cómo se llama? Hablar de los magallánicos, ¿no es cierto? De los de ayer y los de no tan antiguos. Quise en un implemento que debe estar en todas las cocinas, en todas las casas magallánicas presentes, quise reflejar el esfuerzo de la gente de otros tiempos, quienes, bueno, es cierto que peinamos canas, pero somos muy jóvenes. En este simple elemento que traje, que era muy antiguo, que es una plancha, ¿no es cierto? Hoy día en nuestras casas están estas planchas de materiales modernos que ¿cómo se llama? Son muy livianas, es cierto, que duran muy pocas y que funcionan con energía eléctrica. Bueno, en muchas partes hemos visto, de hecho en la Perla del Estrecho, Mario, en este lugar bonito que tiene ambientado una cocina magallánica, vemos estas típicas planchas de ayer, de distintos tamaños, seguramente para planchar cosas más pesadas o más complicadas, más pequeñas y de menos peso para, ¿cómo se llama?, pañuelos o cosas por el estilo. No es muy común ver este otro tipo de planchas antiguas que encontré interesante mostrarlas, que también eran de metal, tenían un tomador. Esto estaba en las típicas estufas, ¿no es cierto?, calentando, y uno tomaba desde ¿no es cierto?, la cocina, iba a planchar y cuando tenía que doblar la prenda, esta plancha la apoyaba de esta forma. Cuando se enfriaba este metal, se llevaba a la cocina y se tomaba la otra para seguir, ¿cómo se llama?, planchando. No sé si recuerdan a las abuelas que a ver cómo estaba, y no ahora que uno regula la temperatura. Con estos simples, ¿cómo se llama?, elementos que estuvieron presentes en todas nuestras casas, quise demostrar que, si bien es cierto, todo tiempo pasado fue mejor porque eran las cosas mucho más simples. Yo creo que aquí reflejo el sacrificio de lo que le costaba a la dueña de casa hacer las cosas que hoy son más simples, y que seguramente costó mucho más también a quienes construyeron de otra forma la región a través de la actividad empresarial, comercial, o qué sé yo. Eso es. Estas planchas, aparte de eso, había otra plancha que llevaba brasas adentro. Exactamente. Que permanecía. Sí, de todas maneras, hay un espacio en Facebook que se llama Museo Virtual de Punta Arenas. Es muy bonito. Y ahí se pueden encontrar muchísimas cosas que tiene la gente en Magallanes. Museo Virtual. Buen dato para todos los amigos. Museo Virtual de Punta Arenas, que es parte de mi antigua Punta Arenas. Es parte de mi antigua Punta Arenas. Familias antiguas en Es Punta muy Arenas. lindo. Es bien entretenido porque la gente va mostrando las cosas que tiene guardadas en su casa, y eso es bien interesante. Buen dato para todos los amigos. Aparecen varias de casas. estos artefactos. En algún otro programa traeré alguna otra cosita. Muchas gracias. Me comprometo. Así es. En voy a traer todos los sistemas de lo que fueron los audiovisuales en Magallanes, porque la verdad las cosas podemos traer y empezar a subir a las mesas cosas que increíbles desde las primeras cámaras de filmadoras de 35, de 16, de 8, Super 8, después pasaron al video con unas cintas de 2 pulgadas, 1 pulgada, media pulgada, 8 milímetros, y después los chips que llegaron ahora, y todo se vamos a hacer un programa de los cines, sí, ahí es bastante interesante. Tenemos un panel allá también, claro, de lo que significan los cines. Recordar los cines de nuestra época, el Politeama, el Cervantes, todos el Gran Palace, lo que decía Esteban, por ejemplo, ¿dónde se trabajaba esto? En las herrerías. Verdad, tienes razón. En las herrerías, ¿cierto? Sí. Entonces,
yo los invito a que demos una vueltecita Ya por la herrería. por las herrerías. Yo recuerdo la del señor Fleury, por ejemplo. La Fleury. En Avenida, Fleury ¿cierto? Avenida Bulnes. En Bulnes, Con Maipú. la Avenida de la Pampa en ese tiempo. Avenida Era, de la sí. Y era un gran establecimiento donde se hacían, se arreglaban, o sea, se fabricaban ruedas de carreta, se fabricaban carrocerías para muchos vehículos que llegaban exclusivamente los chasis a Punta Arenas. Claro. Y yo por ahí tengo algunas fotografías hechas de los Forté transformadas en pequeños camioncitos o Las primeras góndolas. hechas por ahí en estas ferreterías, o de Fleury, Y herrería. o la otra, perdón, Fleury, herrerías. la herrería de Fleury, o la que había una fábrica de carrocerías que era del padre del poeta Grimaldi, también por ese mismo sector. Estaba al Que lado, era de prácticamente Grimaldi, sí. la Sí, misma también cuadra. Y en estas hay herrerías, fotos. si mal no recuerdo, Mario, abajo en tu mini museo hay, no sé cómo se llamaba, pero era un implemento para ilustrar los pisos, le decíamos el chancho, ¿no es cierto? El chancho, claro. Y eso tienen grabados los nombres, Los nombres de las de las casas herrerías, de comerciales. las casas comerciales Aquí hay una magallanesas. Brownie de Blanchard, Escármeta. Escármeta, Brownie Sí. Blanchard. Claro, habían y varias. todas esas cosas se fundían, se hacían en esta región. Sí. Claro, sí. Así que es que hay que pensar no solamente eso, yo te digo que los grandes astilleros que funcionaron en Punta Arenas eran parte privilegiada llegar a esta región y encontrarse con astilleros que te solucionaban cualquier tipo de problema. O sea, yo te digo, hay muchas anécdotas de barcos que pasaron, embarcaciones que pasaron por esta zona y que tuvieron que recurrir a los astilleros que habían acá. Había una de Violis, ¿no? Bueno, Uno era de Bonasich, sí. Bonasich era el más antiguo. Que se estaba puede ubicado transformar en lo en que fue Astar, Ammar, claro. que posteriormente los hermanos Bonasich le venden esto a Brownie Blanchard. Brownie Blanchard termina vendiéndole el astillero a la Armada. Ese es más o menos el conjunto. Ese es el que está en 21 de mayo. El 21 de mayo. Ahí donde se armó el famoso avión de el Cóndor de Plata, Cóndor de Plata. de Khrushchev. Se armó ahí en ese astillero. Después, en relación a estos astilleros, y podíamos hablar personajes que crearon estos astilleros, porque verdaderamente eran genios que se produjeron por sí solos y lograron hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el caso del astillero de Doberti Violich, que estaban ubicados al final de la calle ecuatoriana, actual Ignacio Carrera Pinto, hay una cantidad de embarcaciones que se hicieron e incluso todavía hay alguna en flota. Sí. No está acá, pero la encuentran como lugar turístico y como recorrido habitual en las Islas Falkland. Hay una embarcación, un remolcador que lo transformaron en un museo flotante para mostrar el recorrido que hacían con esa embarcación por la Falkland y fue construido en ese astillero. Y yo creo que la importancia de los astilleros igual está dada porque antes de 1900, puede que me falle la memoria, 1910, 1912, antes de la construcción del Canal de Panamá, paso obligado de todas las embarcaciones era por el Estrecho de Magallanes. Y la verdad es que ya llevaban tiempo de navegación, ¿no es cierto?, a su destino, y esto era como la pasada obligada para reponer, ¿no es cierto?, embarcaciones, hacer víveres y esas había cosas. un gran astillero que estaba ubicado en Dawson, y ese astillero se llamaba el astillero de Gente Grande, y ahí se construyó la embarcación más grande que se hizo en esta región. No me acuerdo, se llamaba, me parece, la goleta Sara, que era una goleta de 3 palos, pero era una tremenda embarcación y se hizo allá, y ahí el genio de todo eso era un señor de apellido Donati. Un italiano que también era de Perdón, Fernando, ya que hablas de goleta y que tanto dependimos quienes estuvimos en la isla Tierra del Fuego respecto de ese medio, ¿cómo se llamaba la goleta anterior, Gaviota ¿no? y Alejandrina, ¿no? Las que estaban anteriores a las barcazas, que había que Bueno, la gente sepa estaba la que Francisquita. la Francisquita. Francisquita que vino de La Castro, Francisquita, de la familia Gaviota, Ballesteros. después estuvo hubieron unos vapores que funcionaron anterior a eso, que pertenecían a una agrupación de una firma de varias personas
Y Fernando, ¿de qué año estamos hablando? Porque esto de las barcazas tampoco no, es tan... estamos hablando de los años 30 y antes también, y después, obviamente. Pero ahí estuvo el Porvenir, que era otra embarcación y el Minerva, que fue una embarcación pero emblemática. Bueno, para nosotros que nos marcó toda nuestra juventud fue la Melinca. La Minerva Melinca, y ya antes de eso anterior. fue la Concón, ¿te acuerdas de la La barcaza Así es, Concón? la barcaza Pero Concón. la Melinca Claro. voy con Maslo. Claro, esa fue Gran personaje magallanes. Y Hernández Tapia igual tenía que ver ahí. Claro, Después, parece que después la compró Hernández así Tapia. es, sí. Y había otra que creo que atravesaba ya en primera angostura, que era Eran la de Cruz Australis. La Cruz Pero Austral. pero Sí, eso pero ya después más contemporáneo. habían No, pero es que es era una- paralela a la Melinca. Sí, era antigua y o sea, hoy día existe una Cruz Australis, Pero, pero, otra. Marino Claro. está hablando de hace mucho Claro, tiempo es atrás. como Te la digo existió una mucha cosa. Esmeralda. Así es. Claro. Había y se cuenta, y ahí está el documento muy claro de lo que era pasar por estos lados y que tener una avería seria, pues es como encontrarse en el desierto y quedarse sin benzina. Entonces, de repente llegaba la noticia de que encalló por el canal Smith, por ejemplo, un barco, y eso sucedió en un momento en que sufrió una avería bastante considerable, un buque mercante, que llamaron al astillero de Doberti Violis. Yo me recuerdo que contaba el abuelo que él partió con un poco de cemento y unos palos y arregló el asunto, lo reflotó nuevamente para que pudiera llegar hasta Montevideo, donde podía entrar a Carena y solucionar el problema. Llegó a Montevideo esta embarcación y allá le dijeron, mire, acá no hay nada que hacer, siga para Europa nomás. Si esto está muy bien hecho, puede llegar perfectamente a Europa, repárenlo allá. Y después la Lloyd de Londres, que era la aseguradora de esta embarcación, le manda un diploma, aparte de los honorarios correspondientes, un diploma en el cual agradece el tipo de reparación que eran capaces de realizar acá en Magallanes. Y después existían grandes talleres también, el taller Minerva, que era otro. Minerva estaba ubicado. Donde estaba Pesca Chile al lado, que era de los Marinovich, ¿no? No, estamos hablando del taller Esa Minerva ma- más antiguo. sí, Este esa fue era la- era no, el era la moderno. Excelsa Minerva, que el existió. taller Sí, se la Minerva recuerdo, era sí, de pero Brown y Blanchard y estaba ubicado al término de la calle Valdivia, actual José Menéndez, donde estuvo el agrocentro veterinario Sí, y ocupaba toda esa cuadra donde están De la Quillota casa, hacia abajo. la casa del, ¿cuánto se llama? Del conflicto, Sí. y toda esa cuestión. Todo eso pertenecía al taller Minerva. Y tenía unas maquinarias pero enormes, te hacían cigüeñales para barcos, realizaban cualquier cosa. Verdaderamente la infraestructura que había acá en el estrecho de Magallanes, principalmente hasta antes que se realizara el canal de Panamá, había una condición muy especial, por eso también lograron hacer mucha plata a toda esa gente. Oye, antes que nos vayamos tal vez a talleres o otras cosas, no puedo dejar de decir también que si bien es cierto con el tema de la Concón y la Melinca, ya salimos del tema de las goletas, pero las condiciones de navegabilidad eran muy distintas a las de ahora. Yo recuerdo que te tocaba un mar complicado saliendo desde Porvenir hacia Punta Arenas y no era difícil demorarse 5 o 6 horas en llegar a Punta Arenas, y recuerdo haber venido en algún momento a cargo de mi tío Danilo en la barcaza y con chalecos salvavidas puestos, y uno tenía que subir a donde iba el capitán. No sé si alguno hizo en ese momento. puente. No estaba ese tema de que habían acomodaciones No, para la nada, gente, nada. a uno lo obligaban a salir de los vehículos y todos donde estaba el capitán con chaleco de salvavidas puesto. Y Mario, 5 o 6 horas, pero fácil. Yo recuerdo en algún momento incluso estaba tan malo que no pudimos atracar donde lo hacía habitualmente la barcaza, y la barcaza fue a dar, entre comillas, al sector de Asmar, y ahí era lo mejor que había, bajar la rampla y listo. ¿Y Las existían condiciones... los pontones existen hace muchos años? Sí, ahí te voy a contar un poquito los pontones, pero no olvidar Pe- un poquito pe- pero que era difícil existía el una tema. embarcación que puedes haberte recordado tú que se llamaba la CADE. Así es, de nombre, sí. Es una embarcación bastante ya un poquito más como para pasajeros que hacía el viaje por venir a Punta Arenas. Y había un cúter, famoso el cúter Walter, por ejemplo, que una vez en el tiempo que yo tendría unos 16, 17 años, me tocó viajar con una delegación de atletas a participar en una competencia en Porvenir. Salimos, me acuerdo, a las 10 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana allá.
nos agarró un temporal en la mitad de ese estrecho, fue terrible, verdaderamente, para no contarlo. Y así se viajaba, pues. Ahora dice, bueno, se reclama de que bueno, se murió un poco la cosa. ¿Ah? Era muy complicado. Sí. Y existen, bueno, varias condiciones y hay muchas anécdotas de cruces del estrecho en que se hicieron a bote. Hay que pensar en un momento dado, y yo creo que el primer cruce a bote que se hizo, lo hizo el gobernador de esos tiempos, Muñoz Jamero, cuando escapó del motín no de los artilleros, fue el motín de Cambiaso, llega hasta Tierra del Fuego en un bote junto con el párroco de Punta Arenas, y allá lo atacan los indios fueguinos, y tuvo que volverse para acá, y acá lo agarró el gobernador y lo mataron. O cambiarse. Cambiaso. O sea, perdón, Cambiaso, claro, no gobernador, el gobernador era él. Son pequeñas anécdotas de la navegación de Magallanes. Ahora, no sé, hay otros puntos que podemos tocar, industrias que se produjeron, porque aquí en Punta Arenas tenemos que pensar de que en su momento nos abastecíamos prácticamente de casi todas las cosas. Por ejemplo, mi abuelo tenía una fábrica de fideos y abastecía toda la Patagonia chilena y argentina. Hasta que llegaron los Luchetti, los Carosi, bien envasaditos y todo el asunto, llegaron en contenedores o en embarcaciones y bueno, no hubo forma de seguir adelante. Fábricas de velas y jabones, fábricas de escobas. Las fábricas de bebidas, la Pradera, la Cubana. Y de licores, y de cigarrillos. Cigarrillos, varias fábricas de cigarrillos. Varias, habían como 4 fábricas de cigarrillos en Punta Arenas. Figueredo, Una Figueredo que estaba ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1052. Yo creo que todo eso parte igual porque al estar como hoy día geográficamente es aislado del resto del país, con una conectividad que ni pensar lo que era antes de lo que ocurre ahora. Recuerden que muchas de estas grandes tiendas que existían en esta ciudad se abastecían de Europa. Mucha gente compraba por catálogo. Veían los libros grandes. Exactamente, que hace 20, 30 años atrás los famosos libros alemanes, estos Huele, y que uno compraba cosas no hace mucho, pero yo estoy hablando del tiempo de mis abuelos, se encargaban cortes de género, algunos vestidos como de moda, que llegaban de Europa 3, 4 meses después, ¿no es cierto?, por barco. Y yo creo cuando ya había pasado la moda. Yo creo que, claro, cuando en Europa ya no era moda, aquí se tomaba ese tema. Y yo creo que desde ahí que los magallánicos nos fuimos dando cuenta que teníamos que hacerlo nosotros mismos. Y por eso este tema que te escuchaba con atención del tema de las fábricas de carrocería y de empezar a armar los cigarros, que los licores, ¿por qué no hacerlos acá? ¿Por qué importar las pastas si podemos fabricarlas? Y por ahí empezamos. Quiero continuar con algo que tú hiciste la pregunta de los pontones. ¿Por qué eran los pontones y para qué servían los pontones? Y fue una idea que surgió por una necesidad muy especial que tenía la colonización, cuando recién partió Punta Arenas. Ya, te digo, a la década del 1850 empezaron a verse la necesidad de que no teníamos puerto. Podías hacerte un pequeño muellecito de 20 metros, 30 metros, pero no había ninguna embarcación que pudiera llegar a ese puerto. Entonces, se empezaron a ver de que se naufragaban muchísimas embarcaciones, veleros, que normalmente eran los que hacían la ruta del té o la ruta de la seda por Europa y sus mares, por el lado de allá. En un momento dado llegaban acá y de repente llegaban a las Falkland, por ejemplo, quedaban botados allá y estos mismos astilleros los iban, los rescataban, los compraban y los traían para Punta Arenas. Le sacaban toda su arboladura y lo dejaban frente a la bahía de Punta Arenas como bodegas flotantes. Y las bodegas flotantes llegaron a ser 12 en 1910, que estaban en Punta Arenas. Entonces, embarcación que llegaba, ya esa bodega flotante, que eran los famosos pontones, estaban provistos interiormente de agua, carbón, lana y todo lo que tenía que irse desde Punta Arenas, pieles o lo que significara. Y ahí mismo transbordaban, se abarloaban a estas embarcaciones, se abarloaban estos buques y se producía el trasvasije
y posteriormente con pequeñas embarcaciones, botes, chalanas, pequeños remolcadores que llevaban unos lanchones, se llevaban a estos pequeños puertos que existían en Punta Arenas. Hablemos de estos puertos como los que tenemos acá abandonados frente a nuestro estrecho, el muelle de pasajeros, el muelle de Prato, todos esos muelles donde podían llegar estas pequeñas embarcaciones, pues no llegaban hasta 1920, y recién pudieron llegar embarcaciones de mayor calado. Sirvieron de mucho, fueron cercanos a 10, muchos fueron desapareciendo por el tiempo, muchos los hundieron en la mitad del estrecho, posteriormente por sus mismos armadores, y uno solo se salvó en condición muy especial, que por algún motivo Menéndez o Brown y Blanchard, no me acuerdo quién fue, lo llevaron a la desembocadura del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, y ahí lo descubre un museo naval de Nueva York. Lo rescatan y lo dejan, pero como nuevo, todavía navega y funciona. Nosotros acá en Punta Arenas, el único pontón recuperable que tenemos es el pontón Muñoz Jamero, que está ubicado en el ex Asmar, y no creo que le queden muchos años de vida. El que está al final, que pertenece a la Armada. Yo sé que la Armada, en algunas conversaciones se han tenido en la Armada, y yo creo que ellos están dispuestos a deshacerse de esa embarcación mientras lo pueda tomar algún ente importante y lo transforme, lo salve y lo transforme en un museo flotante, que podría ser a lo mejor reflotado, traído a alguno de los muelles que también deben arreglarse, de los muelles antiguos, deben arreglarse, y son procesos que ya están en algunos estudios para los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Oye, junto con eso, disculpa Mario, vamos a ir a una pausa pronto, después de la palabra. Que destacar el trabajo que se ha hecho con el Museo de Sitio de Ganado Victoria, realmente un trabajo hermoso. Yo creo que debía tener un lugar más privilegiado. Sé que ha habido conversaciones de traerlo a la Costanera, que sería un lugar, una atracción, porque la verdad, esa misma nave está en Puerto San Julián, Claro, está en un lugar destacado, administrado por la claro. municipalidad, Claro, hermoso, y sin embargo esto que es una obra pero magnífica, digna de destacar. Ahora está la goleta Ancud, terminada, y que está en un lugar pero tan, yo te digo, tan hay lugares qué pena que no se haya hecho algo mejor por eso. Oye, pero este tema del qué pena es lo que a mí me llama la atención, porque la mentalidad ha cambiado en 180 grados. Porque este tema de que se fabrique algo o se deje de fabricar es exclusivamente porque no éramos un país asistencialista. Entonces nosotros teníamos que construir lo que necesitábamos. Sí. Hoy día funciona al revés, Claro. ¿cierto? Tú necesitas algo y dices, Hay ¿quién que me puede pedirlo? ayudar? Claro. ¿Y quién me puede ayudar? Y vamos buscando en la guía telefónica, en internet ahora. en internet. Entonces la comodidad, ¿cierto?, del siglo XXI es lo que nos está pasando en la cuenta. Y lo otro, perdón Mario, es el depender de un gran ente estatal. Porque para que funcione. en lo que decía Fernando, yo estoy seguro que si Magallanes hubiese continuado aislado como 50, 60 años atrás, nuestros muelles serían de primera. ¿Sí o no? Porque fuimos capaces de tener unos muelles espectaculares. Y hoy día, ¿cuál es la situación portuaria de Punta Arenas? El otro día conversé con Fome. algunas personas relacionadas Tampoco con llegan barcos grandes. el pontón Muñoz Jamero. No, es imposible recuperar eso. ¿Tú crees que a alguno de los viejos antiguos le ibas a decir de que era imposible recuperar eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Claro, Sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿saben ¿Cuándo qué? lo hacemos? Lo sacaron del fondo del mar, y acá nosotros que está a flote no podríamos llegar a recuperar una embarcación de esa. Pero aquí tenemos que ser justos, o sea, yo creo que si bien es cierto, los pioneros obviamente tienen su mérito, no nos olvidemos que la riqueza parte fundamentalmente acá por la distribución de la tierra. Y tengamos siempre en cuenta las condiciones en las cuales se distribuyó la tierra a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, cuando nosotros decimos actualmente esperamos la ayuda del Estado, aquí la ayuda del Estado también estuvo. ¿En cuánto se vendía la hectárea de tierra? Y esa era la gran fuente de riqueza. Y a partir de eso venían todos los otros negocios De con hecho, eso. yo estoy leyendo un libro que se llama Un chileno en Magallanes. Magallanes.
1914. Desde que se reparte la tierra, de ahí para adelante, si una hectárea, por decirte, costaba 10, a los 2 años costaba 1.500. ¿Sí? Fue un incremento pero explosivo. O el precio, es que ahí hay dos preguntas. O el precio de partida fue muy bajo, o la plusvalía... No, es que, es que había Está hecho poca para gente abajo, interesada también, Marino, porque no todos sabían leer, no todos sabían para qué servía la tierra. Si yo tengo 100 hectáreas, ¿qué hago con ella? Aquí se le ofreció a mucha gente, por ejemplo, gente de la Falkland, venir a colonizar porque les daban tierra. Sí. Lo que hicieron. ¿Malvina, dice usted? Sí, Falkland o Malvinas. Falkland Malvinas. Bueno, con esta seriedad que nos ha caracterizado este programa, vamos a hacer una pequeña pausa desde aquí, desde este bote en la Perla del Estrecho, la tertulia magallánica. Estábamos hablando justo de bote, ¿viste? Está bien. O sea, sí, está bien, Marino, el tema de la... Así es, amigos, volvemos aquí a esta tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho por ITV Patagonia. Oye, yo estoy enojado. ¿Por qué? Porque el señor director que está en esa cámara, Ya. Señor Gallego, el no- Gallego, saludemos señor a- Gallego, me retó porque yo estaba mirando para otro lado y que conversaba mucho, que no lo dejaba hablar a usted. Por lo tanto, en esta ocasión casi no voy a hablar. Pero lo voy a mirar a él, para que me vea y quién soy yo. Oye, se Yo Y dije, que pues, respete las canas que Yo tengo. pensé que por esta ocasión me voy a quedar callado, no hablar nada, voy a hablar menos. O sea, se privó Calcuta. Sí, yo me privé. Está Ya. privado. Le voy a decir sí o no, nada más. Me cago, Y voy a mirar a don Carlos Gallego Está allá que me privado. mire. Ya. Se privó. Sí, Sí, privó ya, Calcuta. Vámonos. Ya, pero tú andabas por San Julián. No, Hasta ahí, no, hasta ahí. Hablando de la nao Victoria, del proyecto de señor Ya. Matassi. Ya, el señor Maravilloso, Matassi, hablando del proyecto del señor maravilloso. Matassi, voy a hablar de la cámara ya porque me Dale. escuchen. Pero acotadito. Cortadito, cortito. Ya. Corto y apretadito como Ya, los militares. la idea es de que el señor Matassi, o sea, todo el complemento que tiene allá de las naos y todo, sea trasladado a un lugar que le sea más fácil de que el turista le pueda llegar a él, o sea, pueda llegar a visitar esas. Creemos de que hay varios lugares dentro de la costanera del estrecho en que podrían posesionarse. Sería un lindo homenaje a los 500 años que ese Muy museo lindo. de Yo te Egipto digo, estuviera hay aquí. un proyecto en que se quiere arreglar la punta arenosa, lo que era la chipera, Donde quieren poner la bandera también. a donde se ha quiere hablado. poner la bandera, se quería hacer una rotonda ahí, una cosa bonita, y ahí posesionarlo. Una idea. Otra la idea era de que, ya que la Armada tendría que trasladarse con todo hacia el sector de Tres Puentes, donde estaba ENAP, hay un recinto al lado del hotel, acá, Al lado del hotel sí. Diego de Almagro. Diego Almagro, Es frente al- que estaba con al las museo boyas de y la hay una Obra, casa, sí. que ese era el antiguo astillero y tiene un simbolismo muy especial, era el astillero de Oberti Biolich, y yo creo que si en ese astillero se podrían posesionar perfectamente todas esas embarcaciones y sería Sí. un lugar precioso, de precioso. muy fácil acceso a pie para Un todos los complemento turistas que se bajan al de la monumento a la de boleta embarcaciones. Ancuda, además. Esa sería la participación de Fernando Y hasta ahí Calcuta llegó, en este de aquí segmento. me retiro, Oye, pase y mi otra- chaqueta, otra, señor. hablando de 500 años, hablando de Fernando. obra de los Muchas 500 años, yo he visto fotos del muelle pasajero. Qué maravilloso. Era fantástico. Realmente precioso. Ese sí que no se puede recuperar. Pero reconstruirse se puede. Perdón, ¿el Tendría muelle que- de pasajeros de qué estamos hablando? Del... El muelle que estaba en Donde calle, está el Dream. Ah, bien. un muelle Ahí de lo madera, pasamos. precioso. Ese desapareció hace muchos años atrás y ahora nos quedan dos muelles que El Loreto se y- está haciendo un estudio para recuperar los dos muelles. Recuperar. ¿Ah? Porque están No, los que están No, acá no. abajo, el Los muelle que de están acá. carga y el muelle de Loreto. Oye, les propongo salirnos del mar y meternos o cruzar la cordillera, aunque aquí de cordillera no hay mucho. Y cuando hablábamos del tema de Puerto San Julián, yo creo que no hay nada más magallánico que nuestra salida territorio argentino hacia Chile, o por qué no decirlo, a nuestro balneario natural, ¿no es cierto?, que es Puerto Madryn, por ahí Necochea, qué sé yo, y cuántas historias hemos vivido, ¿no es cierto?, en esa ruta. Partiendo desde Río Gallegos, no sé, Piedra Buena, lo que pasaba con los surtidores en esa época, que hoy día uno los ve en la huella muchos, pero dice, ¿para qué voy a poner benzina, no es cierto, combustible, cuando los vehículos hoy día tienen un rendimiento muy distinto a años atrás?
donde había que poner benzina en absolutamente todos los lugares y a veces llegabas hasta el próximo surtidor y no había nafta porque no había llegado la nafta y te tenías que quedar a dormir en el vehículo, no sé, y tantas cosas que ocurrían en el camino con el Paso de la Mosca, llegando, famoso, perdón, yo no lo paso, pasé, paso de la Mosca, de la sí, Mosca, señor, famoso, sí. llegando a antes de El Bolsón. el Bolsón, ¿no es cierto?, de Bariloche. Entre Esquel y el Bolsón. Claro, donde Mario hoy día uno ve las pistas de subida, donde tienes hasta 3 vías perfectamente pavimentadas, pero miras para el lado y hay unas huellas de un solo vehículo donde había que, el que iba en determinado sentido y si tenías un bus, había que parar y ver quién de los dos retrocedía para dejar pasar al otro. No sé, los invito a en una de esas si recorremos esas cosas entretenidas. Es lo mismo que lo que pasa con el Paso Garibaldi, entre Río Grande y Ushuaia. Y Ushuaia. Yo alcancé a Tolwyn. Después de Tolwyn, exactamente. Sí, que a todo esto, la historia del Paso Garibaldi es bien interesante porque el nombre no es asociado al héroe italiano, sino que el nombre proviene de un descendiente Ona que se llamaba Luis Garibaldi Onte. Él fue un Ona que creció al cuidado de un cura italiano en la misión de San Rafael en Río Grande. Entonces el cura, cuando el Ona era chiquitito, le decía: Garibaldi, traiga el agua, o sea, agarra el balde y trae el agua. ¿Ya? Entonces a él le gustó esto y el Garibaldi lo transformó en Garibaldi. Y él se puso como apellido Garibaldi, conservando el apellido Onte, materno, Claro. y Luis Garibaldi Onte. Qué bueno. El Ona creció y entró a trabajar a la Dirección de Vialidad en Argentina. Y cuando se empezó a estudiar el trazado del camino entre Río Grande y Ushuaia, porque antes había solamente comunicación marítima, y esto fue alrededor de los años 50, la verdad que no sabían por dónde pasar ese cordón montañoso. Y él, a través de una conversación con su abuela, la abuela le da a conocer una antigua ruta indígena que unía los dos puntos y hacen el trazado, que originalmente no es el mismo trazado que tiene ahora, sino que tenía 2 caracoles que bajaban ¿verdad? al lago, ¿no es cierto? Y bajabas por espectacular. bajaban y volvían a subir. Lo alcancé a conocer. Sí. Y el año 60 se construye el trazado actual, en la década del 60 se construye. Claro, se empieza a construir. Se empieza a construir el trazado actual del Paso Garibaldi y que hace aproximadamente 5 años lo ensanchan, porque era la misma situación del Paso de la Mosca, angosto, ¿no es cierto? Se encontraban con vehículos en sentido contrario. Así es. ¿Ya? Y es todas esas peripecias, ¿no es cierto?, se vivían en los viajes que se salía de acá, ¿no es cierto?, y se llegaba centrada generalmente por Puyehue, pasando por, no sé, Esquel, Comodoro. Yo me acuerdo muy bien cuando fue este tema de que las personas que salían de la región les consideraban los días que perdía en los viajes, porque en realidad antes cuando uno salía de la zona, iba de vacaciones a algún lado, esto que hoy día hace con los vehículos, ¿no es cierto?, de hoy, Punta Arenas lo puede hacer a Comodoro en, yo creo que 11 horas. Sí. Oye, ¿no es me cierto?, parece sin que parar. fue el Pero ex antes- senador Di Giorgio, cuando comienza... No lo recuerdo. Pero es que yo creo que, Sí. ¿a dónde voy? A que la gente tiene que entender de que esto antes era mucho más difícil que ahora. O sea, hoy día, insisto, estás en Comodoro en 11 horas. Sí. Antes te podías tomar 2 días en llegar, pero No, y tranquilamente. tenía la calidad de los caminos, la infraestructura hotelera, estas mismas cosas que decías tú, Esteban, de los surtidores, de la nafta. O sea, de hecho, antes todo el mundo alojaba en En los- Gallego. Sí. Y después Cualquiera. paraba, claro, en Gallego, Gallego, y Comodoro, después, Piedrabuena. y después los surtidores del ACA tenían alojamiento. Sí, Todavía está cuando sí. uno llega a Piedrabuena, a mano derecha hay un hotel y está el pueblo, y a mano izquierda está el ACA, Sí. y todavía está el restaurante y el hotel. Uno Acá, tenía que Automóvil pernoctar. Club Argentino. Oye, Exactamente. hay un lugarcito que se llama Tres Cerros ahí. Ah, exactamente. Sí. Otro parador obligado, tenías que ser benzina en Los, Tres pa- Cerros, los uno de los parajes, tantos. parajes Claro. se denomina, sí. Y los antiguos hoteles que habían en Río Gallego, el Hotel París, el Hotel Alonso. El hotel El Covadonga. El Covadonga, que existe, todavía todavía existe está. los dos. Sí, Bueno, todavía el está. comercio, Comercio, que ya es Creo que más hace moderno.
2 o 3 años hicimos un viaje por tierra de vacaciones precisamente y pasamos en el Covadonga para que nuestras hijas sepan Buena. dónde llegamos antes. No lo podían creer. Y a comer ¿ah? en la confitería de No ellas. tengo ni una hija estirada, pero una decía, papá, yo voy a dormir acá. Hija, aquí dormíamos antes. Yo puedo dormir vestida, no sé, ese es tu problema. Pero en realidad para que los niños se den Oye, cuenta... y para de comer, que- acuérdense el palenque. El palenque, que claro. no existe, clásico tengo gallego. entendido. No, el palenque ya no está. Estaba al lado del Hotel Alonso. Oye, perdón, Fernando puede participar Sí, igual. Oye, sí, Fernando. ¿hay alguna tú puedes cosita hacer nueva? tu Hablando del propio- palenque, Sí, quizá, Esa yo no es lo que- conozco nada de Argentina. Yo tengo que reiterar que le Oye. pegaron una pasada en el corte, pero no era para tanto, Fernando. No le hagamos bullying. Él va a decir, yo no tuve vacaciones por tierra, yo lo hice por barco, y va a enganchar de nuevo y se va a ir a navegar. Oye, Claro. no solamente los viajes actuales, principalmente hacia el norte, los balnearios que son tan bonitos como Puerto Madryn. Las grutas. Lo que sí, y las grutas Allá principalmente. está tu cámara, viejo. Allá- Camarita querida, tengo que hablar para Ah, allá. es que lo están dibujando. Oye, es que, lo están dibujando. es que tengo que ver para allá porque Claro, me están dibujando. El dibujante le dice, Y- pero mire. Claro, por es que favor. entonces, ¿para dónde? ¿A quién le hago caso? Ya. No, que hace 2 semanas fui a Gallegos y la verdad las cosas me dio un poquito pena de que Gallegos no ha crecido lo suficiente este último tiempo. O sea, no sé, si afortunadamente para nosotros Magallanes, Punta Arenas ha crecido bastante más que Gallegos. Lo que sí creció en Río Gallegos es el inicio, o sea, la infraestructura vial que hay en los comienzos. O sea, lo que me he dado cuenta que dejaron un poquito al abandono Gallegos en relación a que los vehículos ya pasan por afuera directamente hacia Río Grande, principalmente los camiones y todo lo que tenían antes. Por alguna razón se metían a poner combustible a la ciudad o algo por el estilo. Ahora incluso hay una picada de mucho más arriba que une hacia el camino internacional, Exactamente. hacia Monte Ayman. Sí, el tráfico pesado lo desvía. Entonces, todo está muy bonito a la salida de Gallegos, muy nuevo, pero en Gallegos, desafortunadamente, no hay muchas cosas nuevas. Este desvío que hicieron parte poco más allá de Chimenaique cuando uno pasa el puesto de policía y da a la entrada del aeropuerto. Que ese aeropuerto es relativamente nuevo, porque el aeropuerto de la década del 60 y el 70 estaba a la entrada de Gallegos, claro, al lado del del circuito autódromo. Del autódromo. Así es. ¿Ya? Y la entrada de Gallegos, ¿se acuerdan ustedes que no era por la avenida San Martín? Uno se desviaba, iba a dar a un regimiento y de ahí se tomaba la calle Roca. Claro. A la altura más o menos de la cárcel, en la calle Roca, y ahí se entraba a Gallegos, no por la avenida San Martín, porque eso no estaba construido antes. Pero yo te diría que de ahí me tocó viajar a Calafate, y Calafate ya es otra cosa. Yo Es verdaderamente... que, bueno, ahí ahí hay lo un que- tema político. Hay político, turístico y un político. Sí, o Bueno, sea, ¿cierto? mucho capital se invirtió ¿Para ahí. qué Y además que Calafate tiene, ¿cierto? Una Un atracción. atractivo natural. Un atractivo Claro, natural muy Moreno, grande, sí. ¿cierto? El Perito Moreno, y ellos lo trabajan muy Cómo lo bien. trabajan también. ¿Cierto? El Festival Tiene- del Lago, que está yendo Oye, el mucha gente, Festival del entrenan. Lago, que tú desde Natales ves, por ejemplo, a mí me llamó la atención la capacidad de reacción que tiene Calafate. El año 2014, el 2013 estuve yo el 2012 para el Fiestas Patrias chilenas. Estaba todo cerrado, Calafate, no había nada. Y muchos chilenos en Calafate. Fin de Pucha, semana largo. Claro, entonces, oye, estaban los restaurantes casi todos cerrados, el Casimiro, el de al Bueno. lado, estaban todos cerrados. Al año siguiente se pusieron de acuerdo y hacen el rally. ¿Se acuerdan ustedes? El Hace último. 2 años atrás, el rally, no había dónde alojarse, viejo. Y ellos abrieron en el fondo la temporada un mes antes. Este año, lo mismo. Entonces, hay una capacidad de reacción diferente a la nuestra. Sí, Aparte que antes es un camino también de conexión con Chaltén.
que ahora El es muy, Chaltén muy no, popular. No, pero mira, Punto importante cuando del Mario turismo. habla de la capacidad de inventarse, el Chaltén, ¿cuántos? 6, 7 años atrás no era absolutamente De nada. nada. Y el gobierno tenía mucho interés por, ¿no es cierto?, todo el tema de la Laguna del Desierto, que se marque presencia de los Oye, argentinos. Laguna del Desierto, Chaltén, cuando fui a Chaltén, Sí. le digo Laguna del Desierto, Laguna, lago del Lago, desierto. claro. Para nosotros fue Laguna, Laguna, sí. Bueno, ¿cierto? lago del Valle desierto. Lago. Sí, hoy día Chaltén es la capital de la jinetada y del trekking en Argentina. Y cuando uno mira hoy día lo que es el Chaltén, es un pueblito de montaña, pero muy bien montado. Ahora, no es menos cierto que todo esto lo ha ayudado, como ustedes dicen, factores políticos, como que primeramente quienes eran, no sé, gobernadores o intendentes de esa región fue el expresidente, ¿no es cierto?, Kirchner, y posteriormente él como presidente ayudó mucho a toda Santa Cruz y particularmente al Calafate, dotándolo primero de un aeropuerto internacional que, a diferencia del de Punta Arenas, que en temporada alta debe tener 6, 7 vuelos máximos diarios de líneas nacionales, Calafate tiene 16 vuelos al día. Y Pero como eso- dice Mario, perdón, ha habido todo un cambio. Primero, un apoyo del gobierno en infraestructura. Este pueblito es un lujo. Yo voy normalmente a, ¿cómo se llama?, el Calafate. Y luego impera una cultura de servicio al turismo que es envidiable. Yo en realidad siempre cuestionaba a las autoridades regionales y nacionales de turismo que muchas pasantías a muchos lugares muy lejanos para ver cómo hacer mejor turismo. Y en el Calafate, Argentina, de está, pero la cerca. cosa palpable. Mario, tú hablabas de los restaurantes. Primero, ese pueblo ya hace tiempo que dejó la tontería de las bolsas de plástico y sin mediar cosas de por medio, sino que las voluntades del pueblo de hacerlo más lindo, desterraron las bolsas ¿cómo se llama?, de plástico y usan de papel. Lo primero. Luego, todo el comercio en temporada alta abre desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la restauración hoy día, donde aquí en Punta Arenas te ven entrando 11:05, 11:10 en alguna parte, cierra la y puerta. te muestran el reloj y te dicen, no, la cocina está cerrada, y te fuiste. En el Calafate, amigos míos, los restaurantes hoy día cierran cuando se va el último comensal. Y yo lo he comprobado. He llegado tarde, de repente, entro, no, ya está por cerrar. No, me dice el señor. Adelante, por favor. Yo, Oye, pero y si hay por- una persona y digo, ¿cuándo cierra? Me dice, ahora cuando se vaya usted. Esteban, y si por Y alguna así casualidad funciona. fuiste a un hostal o a un hotel y no hay cupo, Ellos te dice, llaman. espérate, Sí. Ahí te ubican. Juanito, ¿tienes algo? ¿tienes algo ahí? Matrimonio con 2 Entonces, niños. como dice Esteban, no hay que ir a hacer pasantía a Europa, estamos cerca, pero hay un tema fundamental ahí. Argentina, país federal, ¿cierto? Ahora que aquí estamos en el tema del regionalismo, que se está buscando cómo descentralizar Chile, ¿cierto? Es un tema importante. ¿Cómo descentralizarlo? Ellos lo descentralizaron a través de ser un país federal. Entonces, si bien es cierto, cuando YPF se vende, bueno, ese dinero queda en la provincia. Acá, si tú vendes algo, va al erario nacional. Entonces, son cosas Sí, diferentes. es cierto. Pero Tienen... estamos hablando del desarrollo de Calafate, del Chaltén, pero muchachos, gallego es gallego. Y resulta que nosotros no nos podemos olvidar ya de cuando viajábamos a Gallegos y cuando íbamos a pasarlo bien a Gallegos, cuando íbamos al cine Carrera. Qué ¿no es bueno, cierto? cine Y cruzábamos al frente, íbamos a comprar a la Anónima y ¿Y traíamos... qué? ¿Había una confitería ahí, al frente? Hubo una confitería, Comprar mantequilla y aceite. aceite cocinero, manteca. mantecol, Cremalini. cremalina, ¿no es cierto? Manteca Sancor. Y cuando en el tiempo de los jeans piel de durazno íbamos a buscar los jeans a las vaquerías, porque se llamaban vaquerías, había una incluso en la esquina de Vélez Sarfield con la actual Kirchner, que se llamaba vaquería. ¿Por qué? Porque vendían vaqueros. Vaqueros, sí. Y por primera vez vimos que las discotecas se llamaban disquerías. Disquerías. Y después se llamaban caseterías. Y donde venden pollos, pollerías. Y donde Ya. venden regalos, regalerías. Regalerías Y no es también. chiste, Oye, no estamos agarrando regalería. para el Y ahí palanqueo. viene nuestra cultura Sí. del cómics, Sí, ¿cierto? el Pato Que Luzú. nuestro querido amigo Luis Popello Gea, especialista en cómics, ¿cierto? Él se va a acordar porque el D'Artagnan, el Tony, Sí. Patoruzú, Patoruzú. y después Patorucito y... ¿quién nos leyó, Sí, digamos? así Y es. y en esto ya lo habíamos mencionado en algún momento, la recordada revista Villique, no sea una verdadera enciclopedia dirigida por Constancio Vigil. Sácame una duda. Yo tengo recuerdo de haber visto una revista alguna vez magallánica de mono animado que se llamaba
¿El Gran Calafate o el No, Calafate? se llamaba Calafate. Calafate. Fue una ¿Se iniciativa. acuerda alguien? Sí, aparte de Marina? Sí, Sí. eso fue alrededor de fines de los 60 y la sacaba, creo que era Impresores Puma, y el dibujante era Juan Olivos, que era el dibujante del Sabrín. Qué pena Calafate que se aquí llama. han- Y creo que ¿Qué salieron era? 1 o 2 han números. no me habido acuerdo salieron. de haber varios tenido uno. intentos de revistas, mantener revistas y ninguna ha prosperado. ¿ah? No, Con no. todo lo que nos queremos los magallánicos y nos, Sí, nos gusta escuchar de nosotros mismos, a ver qué se escribe. Bueno, es que hoy día también tiene Bueno, es internet. cierto que el mercado igual es muy pequeño, pero ahora que hablas de Calafate... Y la impresión es cara. Sí, Sí. sí, además que ¿Existirá alguna de esas revistas que se Yo- perdió? Yo me acuerdo. por ahí debe andar dando vuelta algún ejemplar, pero mira, si llegó a 2 números es No, mucho. no, pero si fue 1 o 2. Sí, se llamaba Calafate. Y esto a propósito de lo que conversábamos de la revista Villiquen y de todas las cosas que en su momento para nosotros ir a Gallego, incluso ir a Río Turbio, Kiosco 24 horas. claro, los kioscos 24 horas. Son cosas que... Eso de que tú no- mismo tomar los dulces hasta el día de hoy y pasar los que vas a llevar. Yo siempre me he imaginado que una de estos kioscos de 24 horas con todos los dulces ahí en Chile. Yo Sería un creo- desorden. ¿Qué dice el señor Calcura? Está callado. Perdón, Fernando. Oye, estoy tomando vuelo. Señor Permiso, director, ¿le permiso, puede dar señor la Gallego. pasada, Fernando? Permiso. No, yo no quiero pasarme un poquito a Ushuaia. No, si estamos, pero viste que la desordenan. Él está fascinado hablando de Gallego y tú quieres volver a Que Ushuaia. quiero hablar algo en especial Bueno, de ya, Ushuaia. ya está bien. Ushuaia. Vamos a Ushuaia entonces. vamos Vamos a a hacer un Ushuaia. corte ¿Por en la cuenta gallego. Garibaldi Vamos a hacer o un por- corte en o por gallego Marco? para Ya. ir a un ratito a No, si te digo Ushuaia. una cosa, Fernando. la idea que tienen ellos en relación a muchas cosas. Ushuaia tiene un clima tan cruel como el que tenemos nosotros. Y peor. Y sin embargo tú te encuentras Y peor. en todos los cafés con mesas en la calle. Yo soy el único en Punta Arenas que pongo mesas en la calle. Nadie más se atreve, no sé por qué. Y a mí se me sienta en la calle cuando están los días bonitos. Entonces, Gallegos, Ushuaia, que es una ciudad que también tiene un apogeo turístico, pero extraordinario, porque yo te digo, está recibiendo transatlánticos que no sé si lo desechamos nosotros, qué pasó en algún momento, Oye, de hecho, o no nos un conviene. un dato duro. ¿Mm? Del 100% de los pasajeros que van a la Antártica, el 95% de los pasajeros salen de Ushuaia. Justamente. De 100, 95 salen de Ushuaia. Oye, el Concorde llegó 2 veces a Ushuaia. Exactamente. Sí. Y por Y eso te lo- se hizo la pista. Sí, nueva. y lo venden como postal la llegada del Concorde. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? Otra Bueno, cosa. es cierto que esto es una cosa en particular, pero las Torres del Paine creo que deben estar recibiendo 130.000 visitantes anuales, 140.000. Hace 6-7 años atrás Ushuaia recibía 650 y tantos mil visitantes. Es cierto que ellos tienen mucho turismo interno, el argentino le gusta recorrer su país. Y por lo mismo, como dice Fernando, están plantados de otra forma. Pero yo, en la ¿sabes disposición qué? de la Yo ciudad, lo que- de la hotelería. ¿Cuánto, perdón, con esto termino, cuántos hoteles 5 estrellas tiene Punta Arenas? ¿Cuántos tiene Ushuaia? Calafate. Claro, bueno, es que acuérdate, Oye, pero- Mario, acuérdate que estamos porque así lo quiere Fernando en Ushuaia. Ya, perdona, Fernando. No, pero ¿sabes qué? Fernando, yo. Oye, mira, oye, Fernando, nosotros, la verdad. Se va a privar. Se va a privar, ¿ah? Se va a privar, se va a privar. No, yo. No, yo puedo cerrar el programa, así que corto el programa y termino el asunto. Y me paro y me voy. Claro, y me Me voy bajo- para me la bajo casa. el bote y listo. Me bajo el bote porque estamos sentados. A mí Me lo que- mojo los a mí lo zapatos, que me gustaría. me mojo los Morlan. Me mojo las manos. Uy, Oye, los Morlan. Los Bueno, Morlan, pero vamos, pero- perdón. No, pero es que los Morlan tengo que decir algo porque en otro programa se va a desordenar Fernando y nos va a ocupar el tiempo. Dale. Pero ¿se acuerdan que los zapatos Morlan, algo muy típico de esta zona, eran ingleses, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿se acuerdan que se comían los calcetines? Sí, claro. Uno caminaba y después tenía que meterse la mano y subirse el calcetín. oye, pero los primeros eran ingleses, después venían de Checoslovaquia. No recuerdo eso, fíjate, me parece que no. Lo que venían de Checoslovaquia eran unos zapatones de goma que venían con unos broches, que uno los colocaba claro, con los cerrado. broches. Oye, sí, a ¿Y sabes propósito... por qué venían de Checoslovaquia? Porque Bata Es checoslovaco. es checoslovaco. Ah, checoslovaco, vale. Sí, Exactamente. sí. Mira, a propósito de Ushuaia, me acuerdo de una anécdota. En los años... Perdón, Mario quería decir algo. No, No, lo que yo quiero decir. Yo quiero cerrar el programa. Ya.
lo que yo quiero decir es algo simple, que yo creo que ninguno de nosotros tiene el ánimo de criticar nuestra manera de actuar. No, sino que solamente, oye, hacer un comparativo, decir, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, en el programa anterior, estamos hablando que Punta Arenas estaba aislado y que como no había nada, lo hacíamos todo. Después yo decía de que hay un tema de asistencialismo que se ha ido marcando a la gente, que lo que dice tú, pucha, pero que no, ¿cómo lo vamos a hacer? En cambio, yo digo que a través de esto, lo que tenemos que intentar es que los jóvenes, la gente que está en el mundo actual, en Magallanes, Los que nos vienen siguiendo. bueno, que hagan las cosas, que se vayan haciendo, que miren para el lado, ¿cierto? Y digan, lo bueno lo copiamos. Eso es lo mío. Oye, yo quería mencionar que por primera vez escuché hablar de Ushuaia alrededor del año 67, 68, y por un gran amigo de mi padre, el escritor Jaime Lazo, uno de los escritores de la generación del 50, ¿no es cierto?, donde está Lafourcade, José Donoso. Jaime Lazo, hijo del gran escritor Olegario Lazo Baeza, autor de ese famoso cuento El Padre, cuando llega el padre al regimiento a dejarle un pollo a su hijo y el hijo se avergüenza y finalmente el papá se retira y al recluta que estaba en la guardia le regala el pollo y le dice, pero guárdele la pechuga a Mañunguito, que es su presa preferida. El cuento que todos leímos en el liceo. Jaime Lazo, abogado, aparte de escritor, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y en esa calidad llega a Ushuaia como cónsul. Por supuesto que pasa por Punta Arenas, como mi padre era amigo del papá de Olegario Lazo Baeza, se genera una cercanía con mis padres, una amistad. Jaime Lazo venía con su familia y periódicamente mi padre recibía cartas de Jaime Lazo que estaba en Ushuaia. Y en una de esas cartas Jaime Lazo le pide como un encargo especial que le haga llegar una olla Mármicoco, porque eran tal la rigurosidad, era tanto el frío que la única manera de cocinar en forma eficiente era con una olla a vapor. O sea, estamos hablando de ese tipo de condiciones, a ese nivel. Así que mi padre hace todas las gestiones, compra la olla y se la envía a Ushuaia. Ferretería San Marcos. Seguramente, sí. Con esa nota comercial. Vamos a dejar que don Fernando despida el programa para que para que venga para el próximo programa y no se nos... Ya, bueno, en condiciones en condiciones muy especiales en esta ocasión voy a cerrar yo el programa y voy a ver qué me hicieron allá. Claro, porque es mi caricatura. Sale con la boca cerrada. Muy bien. No, muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Es que pasa que hoy día me corté el pelo, entonces salí con el pelo más corto. Sí. Pero muy bien, está muy bueno. Estoy flaco. Gracias, muchas gracias a todos. Hubo arreglo ahí con el dibujante ese. Gracias a todos. La próxima. Muy bien, gracias. Chao amigos, nos vemos. Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentaron Tertulia Magallánica.